Hola Capricornio, bienvenido y bienvenida a esta lectura general y también lectura para el amor. Yo soy Sami y bueno, te quiero invitar en este preciso momento a que pidamos por todas esas personas que están pasando por problemas económicos en este instante. Los quiero muchísimo, mis queridos y mis queridas Capricornio. Si quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video. Yo te responderé con un like y con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti. Vamos a ver un mensaje especial para ti en este instante. Te dice: escribir es tu fuerza, es tu fortaleza. Te están hablando acerca de papeles, de documentos que tienes que firmar en este instante, que leas muy bien lo que vas a firmar, y si no entiendes algo, por favor, asesórate. ¿Listo? Bueno, vamos ahora con nuestras lecturas. Primero una lectura general y después una lectura para el amor. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y seguirme en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, esta primera lectura es general. Podría ser para solteros, podría ser para también comprometidos, pero hablando algo diferente del amor. ¿Listo? Podría ser dinero o salud, bueno, lo que resulte, los que nos resulte en este preciso momento. Las cartas me dicen en este instante que tienes que tener mucho cuidado con tu salud física. Tal vez se viene algo fuerte para ti. ¿Listo? Y esto está como también obstaculizando tu cuestión laboral. No es solamente que te enfermes, listo, no solamente te enfermas tú. Recuerda que cuando tú te enfermas, se enferma toda tu familia, porque los afecta. Recuerda que no eres una persona aislada, solitaria en el universo, y que todos de determinada manera, ya sea de forma positiva o negativa, afectamos a las demás personas que están a nuestro alrededor. Vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano. Con respecto especialmente a esta situación que te estoy mostrando en este preciso instante, me dicen que las cosas tienden a mejorar para ti, viene estabilidad. ¿Listo? Estabilidad especialmente en cuestiones económicas, y viene un cambio imprevisto, un giro de 180 grados, un cambio total viene para ti. Te dicen las cartas que tengas mucho cuidado con ciertas propuestas o cierto negocio que tú estás queriendo emprender. Fíjate bien si es realmente lo que te va a resultar, lo que te va a dar, o simplemente estás, no sé, haciendo algo, dándote cuenta de que no es por ahí el camino que tú debas de coger. ¿Listo? A veces tenemos que atrevernos a cosas diferentes, a cosas nuevas, para poder avanzar, para poder crecer. ¿Listo? Entonces, date cuenta de lo que te estoy diciendo. Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales. Tú te vas a dar cuenta de todo. O sea, ya sea de la enfermedad, ya sea de estos problemas, de esta inestabilidad, de estos cambios, te vas a dar cuenta de absolutamente todo. Y la cuestión es la siguiente: date cuenta que todo está conectado. Lo espiritual y lo físico están conectados definitivamente. Tú eres una persona que lo tiene todo, mira. Esta es la carta del mago, y a pesar de que está de manera invertida, me dice: tienes todas las herramientas para salir adelante, para crecer, para sanar, para avanzar, pero tú tienes la última palabra. El arcángel Rafael te dice en este momento: este mensaje es parte de tu misión de vida. Tendrás buena salud y crearás relaciones más saludables que te ayudarán a iniciar en el camino de la sanación. Yo te guío en estos cambios. Wow. Bueno, es un mensaje de esperanza muy relacionado con lo que estábamos hablando. No solamente hay salud en la parte física, emocional, también en tu economía se puede enfermar, también las relaciones también se enferman, pero te dice el arcángel Rafael: viene salud para ti en todos los aspectos de tu vida. Si lo crees, escribe "hecho está" en los comentarios de este video. Bueno, vamos ahora
con el amor. Vamos a hablar acerca del amor, Quiero que te conectes ya mismo con esa persona. De alguna otra manera lo piensas o lo nombras como tú quieras. Recuerda que esta podría ser una lectura en espejo y no importa si estás en contacto cero con tu persona especial. Vamos a ver qué siente por ti, qué espera y qué piensa de ti esta persona en este preciso instante. Es una persona que está muy enojada contigo, está muy decepcionada, que su amor ya está como de salida, diría yo. Precisamente es alguien que esperaba muchísimo más de toda esta relación, se había hecho muchos sueños, muchas ilusiones, y no sé si tú ibas en consonancia con todos esos sueños y todas esas ilusiones que esa persona tenía contigo en determinado momento. Es una persona que necesita claridad en este preciso momento, es una persona que espera que tú no le engañes, o sea, está como que sabe que le estás engañando, o como que sabe que hay algo oculto en toda esta relación, pero como que se niega a verlo. Es una persona que tiene aún esperanzas, listo, en que las cosas sean mentiras. Bueno, ya me dirás tú qué es lo que está sucediendo con esta relación. Recuerda que esta también podría ser una lectura en espejo. Tu persona especial piensa que tú a ratos como que dejas todo a medias, como que eres demasiado pesimista, como que no le ves salida a absolutamente nada, como que si te dan, o sea, no es, que dice en las cartas, dice esta persona, no es el tipo de personas que tiene una solución para cada problema, sino que es al contrario, tiene un problema para cada solución que se le presente. ¿Listo? Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano con respecto a esta relación, y también el consejo de tus guías espirituales. Demasiadas peleas, demasiadas discusiones entre ustedes dos, la verdad. Demasiados, no sé, cosas como irreales, demasiados celos, desequilibrio, y toda esta situación no solamente afecta a la relación de ustedes, sino que va a llevar hasta el ámbito laboral, diría yo, con respecto a la relación que ustedes están construyendo en este preciso momento. Hay demasiada inseguridad. Yo diría que esta relación es inclusive marca con la toxicidad, con la psicodependencia. Analiza muy bien qué es lo que están haciendo ustedes dos como relación, como pareja, y busquen sanar juntos, busquen sanar, o de manera individual, pero definitivamente busquen sanar. Al parecer hay bastantes heridas de abandono de parte de los dos. No es su culpa, pero sí es su responsabilidad buscar ayuda al ver que hay cierto patrón con respecto a una situación determinada en nuestra vida. Debemos buscar solución, no nos tenemos que quedar ahí con los brazos cruzados viviendo cada relación, cada situación de la misma manera, diciendo, ay, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Bueno, debe haber algún motivo, ¿no? Pero hay que buscar la solución. Mira, ustedes dos van a hablar y van a llegar a un acuerdo, ya sea de seguir, ya sea de terminar. Al acuerdo que ustedes lleguen, sé firme en eso, ¿listo? A la determinación que lleguen, sé firme. No vayas a doblegar, especialmente con los compromisos que hagas contigo. Por favor, no te doblegues, ¿listo? Esta era una relación de la cual tú o tu persona especial esperaban mucho, más de lo que... Es que a veces, mira, a veces nos hacemos ilusiones con personas que realmente no van por el mismo camino o no tienen los mismos objetivos. Bueno, entonces es mejor ir conociendo a las personas poco a poco, a ver qué es lo que realmente quieren, y ahí ya tú defines si es lo mismo o no es lo mismo antes de involucrar los sentimientos, ¿cierto? Bueno, vamos a ver qué te dice el arcángel Ariel en este instante. Pregúntate si esta relación en la que te encuentras te sientes abundante y llena de inspiración, o solo estás ahí por sentimientos de carencia. Haz un esfuerzo por soltar y confiar. Recuerda que siempre puedes entregar tus dudas y miedos a tu verdadero proveedor. Wow, es algo muy claro, ¿cierto? Lo que te dice el arcángel Ariel. ¿Estás ahí por no sentirte solo, por no sentirte sola? ¿O estás ahí realmente porque así lo quieres? Bueno, si quieres escribir una frase para ustedes en los comentarios del video, puedes escribir: llega a mi vida la salud y la verdad que siempre he
deseado. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas Capricornio, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, muchísimo amor. Los quiero muchísimo, Capricornio, y los espero en una próxima oportunidad.